Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablar sobre 10 estrategias para crear un entorno común de datos según la norma ISO 19650. ¿Por qué según la norma ISO? En realidad, bueno, la norma plantea un marco normativo para regular cómo debería estructurarse y qué estados debería tener este entorno común de datos, justamente para asegurar, para garantizar este intercambio de información de forma segura y de forma eficiente. Y desde ese lugar es que plantea determinados procesos para automatizar tareas, para hacer que este flujo de trabajo sea mucho más óptimo, y justamente definiendo determinados conceptos y determinados estados que permiten asegurar no solamente que se intercambie información de forma eficiente, sino que se pueda hacer mucho más óptimo desde que siempre se hace de la misma forma. Se está automatizando esta forma de trabajo. Esto me parece súper importante. Voy a estar realizando un taller práctico en vivo el próximo 31 de octubre. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Este taller en vivo práctico va a ser sobre cómo crear un entorno común de datos según la norma ISO, pero de forma práctica. Y lo vamos a ver utilizando distintas plataformas, distintas herramientas y con un proyecto en concreto. Vamos a ver cómo entonces crear este entorno común de datos en distintas plataformas con un proyecto en concreto, pero además qué información debe contener el modelo en sí antes de poder subirse a la nube. Cómo debe estar modelado, cómo debe estar estructurada toda la información para justamente que sea eficiente al momento de intercambiarlo y de subirlo a ese entorno común de datos. Cómo definir ese entorno común de datos, cómo elegirlo. Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando en este taller práctico el próximo 31 de octubre, un taller de 3 horas, va a ser intenso, pero donde vamos a ver todos los conceptos aplicados de forma práctica. Entonces, una de las estrategias para mí para poder crear y definir este entorno común de datos es conocer claramente los roles y las responsabilidades, asegurar de que todos los miembros del equipo y de los distintos equipos de trabajo sepan qué rol desempeñan dentro del entorno común de datos, en el manejo del entorno común de datos. Y acá hay un marco normativo que exige una clara asignación de responsabilidades en el manejo de la información, pero además en los estadios de este entorno común de datos y de la información que contiene. Entonces es muy importante que sepamos quién es el interlocutor válido, quién es el responsable de subir la información, quién de cambiarla de estadio, quién de aprobarla y de validarla, y cómo gestionar también los cambios dentro del proyecto y en el entorno común de datos. Entonces todo esto es fundamental definirlo de antemano y de forma anticipada, que no sea algo después aleatorio e imprevisto durante el proceso cuando ya estamos trabajando en el entorno común de datos, porque esto generaría confusión y muchas veces también retrabajos y procesos poco seguros en el manejo de la información. Entonces, otra estrategia clave es establecer un sistema de clasificación de la información que sea estandarizado. Utilizar un sistema de clasificación común para todos los archivos, para todos los documentos del proyecto, pero para todos los equipos de trabajo. Y esto va a facilitar la búsqueda y el intercambio de la información entre las partes interesadas, garantizando que se mantenga la coherencia, pero también el control. Y acá imagínense un proyecto que tiene más de 50 archivos, un proyecto complejo. ¿Cómo encontramos esa información que necesitamos si no tenemos claro cómo se nombran los archivos, qué carpetas se están utilizando, cómo tenemos que manejar la información, cómo tenemos que estructurar? Entonces, la información dentro del entorno común de datos sería un caos. Por eso, el sistema de clasificación lo que permite es asegurar que todos los archivos, documentos y modelos se organicen de manera estructurada y coherente en las distintas fases
también del proyecto. Entonces, justamente esto permite garantizar la integridad, pero también la trazabilidad y la accesibilidad de la información. La trazabilidad es fundamental en este historial de saber qué se fue subiendo, en qué fechas, si se cumplieron con los hitos de entrega, si hubieron que hacer cambios en el proceso, quién subió esa información, si alguien la editó, la descargó. Muchas veces si falta información, bueno, se subió, porque aparece en el registro de la plataforma, pero hoy no está. ¿Por qué no está? ¿Quién la descargó? Todo eso permite entonces saber qué es lo que se está haciendo con el manejo de esa información. Pero esto también facilita la búsqueda, el intercambio y el control de la información entre todas las partes involucradas en el proyecto. Entonces, algunos aspectos claves para implementar un sistema de clasificación, y bueno, no estoy hablando solamente de las normas internacionales de clasificación de la información dentro de los modelos, como puede ser Uniclass o Omniclass, ¿no? Que son sistemas de clasificación justamente de cómo estructurar los elementos o con qué nomenclatura o con qué información dentro de los modelos, sino también estoy hablando de la nomenclatura consistente de los archivos, determinando, por ejemplo, qué tipo de archivos son, si son planos, si son especificaciones técnicas, si son manuales, por ejemplo, de uso, ¿sí? También acompañando según la disciplina, si es arquitectura, si es estructura, si es incendio, sanitaria. Esto tiene que estar claro al yo mirar fácilmente mis archivos, ¿no? ¿Qué fase de proyecto? Si estoy trabajando con distintas fases de proyecto en un mismo entorno común de datos en el mismo momento, bueno, yo tengo que saber a qué fase responde, porque si estoy elaborando el proyecto ejecutivo y es otro el estudio que había estado trabajando sobre la fase de diseño de anteproyecto, bueno, yo tengo que saber en qué carpetas tengo que trabajar y volcar la información para el desarrollo del proyecto ejecutivo, que no es la fase de anteproyecto. No tengo que sobreescribir esa fase, que seguramente quedó como un backup, sino que yo estoy trabajando sobre una nueva carpeta con una versión distinta de esos archivos. ¿Cómo gestionar también la revisión o versión de los archivos? Que ya no aplica, además ya sabemos, cuando trabajamos muchas veces también con enlaces dentro de nuestros modelos, con archivos vinculados, ya no podemos tener versión 1, versión 41, sino que para que se vincule siempre tiene que sobreescribirse la misma versión. Entonces, tener una estrategia de cómo crear versiones de backup que queden guardadas, pero que a su vez permitan la automatización eficiente de todas estas versiones que van surgiendo en el proyecto. Estandarización también de carpetas y subcarpetas en el entorno común de datos para mantener una estructura organizada y facilitar el acceso de la información. Entonces, una jerarquía clara de estas carpetas permite reflejar justamente las distintas disciplinas que participan, el esquema de carpetas típico que se puede utilizar para todos los proyectos, por ejemplo, y automatizar también todas las tareas en lo que tiene que ver con la creación y estructuración de la información dentro del entorno común de datos. Otra estrategia para mí fundamental tiene que ver con el control de versiones y trazabilidad. Y esto es uno de los grandes desafíos que se plantea en la gestión de la información en los proyectos BIM, de asegurar la trazabilidad, pero también el control de versiones eficiente que permita saber cuándo un documento o un modelo fue cambiado o sufrió ajustes, cuándo se llevaron a cabo, quién lo hizo. Entonces, en este sentido es necesario conocer la importancia de que las versiones anteriores se mantengan archivadas para consultar o para auditoría, pero que solo la versión aprobada, la más reciente, sea la que está accesible para el equipo, para que esto no genere tampoco confusiones sobre qué versión tengo que trabajar. Los sistemas de gestión de archivos dentro del entorno común de datos suelen manejar estos procesos de forma automática, pero es esencial que esta clasificación incluya la identificación clara de la versión sobre la que se tiene que trabajar. Y para esto todos los equipos de trabajo involucrados tienen que tener claro cómo es este proceso. Asignación también de metadatos a los documentos y a los modelos que proporcionen información necesaria pero adicional al contenido, para que permitan una fácil búsqueda dentro del entorno común de datos y muchas veces filtrar los documentos según diversos criterios. Por ejemplo, quién es el autor del documento, en qué fecha fue creado, en qué disciplina, en qué fase del proyecto, en qué estado está el documento, si en borrador, en revisión, si fue aprobado.
Todo esto son metadatos que se le pueden asignar a estos archivos sin necesidad entonces de que se navegue por múltiples carpetas, sino que ya tienen estos metadatos asignados de determinada manera para que dentro del entorno común de datos se los pueda encontrar de forma mucho más fácil. También vamos a ver entonces en este taller cómo hacer esto. Otro punto para mí clave es la automatización en los sistemas de clasificación. Y acá hay muchas herramientas que permiten, como entornos comunes de datos, que permiten justamente generar reglas automáticas, configurarlas para que nombren y organicen los archivos dentro del entorno común de datos en un sistema de clasificación definido. Y estas herramientas no solo agilizan el proceso, sino que también reducen errores al nombrar, o muchas veces de tipeo o de ortografía. Entonces, cuando buscamos un archivo y no lo estamos tipeando de forma correcta, muchas veces no nos permite encontrarlo porque es un error más que nada humano. Cuando podemos estandarizar estos procesos, estamos justamente optimizando el proceso y evitando cada vez más cantidad de errores. Pero acá lo que quiero hacer también foco es que no es necesario trabajar con un entorno común de datos sumamente avanzado como puede ser Autodesk Construction Cloud o Trimble, sino que se puede crear un entorno común de datos mucho más sencillo para comenzar con un Google Drive y una plataforma, por ejemplo, como Trello para trabajar de forma colaborativa, para comunicarse, para poder avanzar sobre los estados de los archivos o cómo se nombran, siempre y cuando esté claro el proceso, cómo se estructura la información, que todos los equipos tengan claros cómo son estos procesos y cómo se manejan las herramientas. No hay problema en trabajar con herramientas gratuitas, ¿sí? Acá lo que hay que hacer foco es en los procesos y en cómo se estructura toda esta información. Y tener un sistema de revisión y actualización continua del sistema, que no sea una retroalimentación que demore días, sino que trabajar en tiempo real de forma colaborativa. Actualizamos un archivo y se sube automáticamente o trabajamos directamente en la nube. Y es posible entonces que se necesiten ajustes en estos sistemas para muchas veces adaptarse a nuevos requerimientos o a nuevas etapas. Por eso es importante revisar periódicamente si funciona bien el proceso o si hay que ajustarlo. Y los beneficios justamente de tener un sistema automatizado en cuanto a la revisión y actualización tienen que ver con la accesibilidad rápida y eficiente de la información, de los documentos, de los modelos, el mejor control y organización, proporcionar una estructura clara que mantiene el control sobre el volumen muchas veces de información que se genera en torno a un proyecto BIM, reducción de errores, como veíamos, ¿sí? No solamente en errores de tipeos o entrega de archivos incorrectos o versiones desactualizadas. Mejorar la colaboración en tanto el entorno común de datos es una base confiable para que todos los equipos de trabajo puedan trabajar de las distintas disciplinas, facilitando y fomentando el intercambio de información y mejorando la eficiencia del proyecto, pero también las comunicaciones. Y el cumplimiento normativo es base, ¿no? Seguir los lineamientos de esta norma internacional que asegura que se cumplan con los requerimientos en la gestión de la información para cualquier llamado, sea público o privado, en proyectos internacionales o nacionales, pero también generando un lenguaje común único para todas las partes involucradas en el proyecto. Y algunos puntos clave para poder definir también este entorno común de datos tienen que ver con la planificación de la información, los requisitos iniciales, movilizar los recursos, ver qué información vamos a necesitar para generar este entorno común de datos, si tenemos toda la información, si sabemos cuáles son los requisitos del cliente en cuanto al intercambio de información, si fueron proporcionados, si tenemos los hitos de entrega, si tenemos definidos los resultados que se espera con la gestión de la información en el modelo BIM, si hay protocolos establecidos de intercambio, por ejemplo, trabajar con formatos IFC o con formatos nativos, todo esto tenemos que tenerlo claro también antes de poder planificar este entorno común de datos y estos procesos en el intercambio de información. Ver qué es lo que fue presentado en el plan de ejecución BIM como documento clave para organizar cómo se va a gestionar toda esta información. Este documento además incluye los roles y las responsabilidades, los software que se van a utilizar, la infraestructura, los plazos, los estándares que se van a aplicar. Entonces todo esto está alineado con estos requisitos de información del cliente, asegurando que los equipos justamente sigan las expectativas y se cumplan con todos los requerimientos, definiendo el nivel de información, las normas y estándares, el cronograma, la revisión de la información.
Todo esto permite que si está de antemano asegurado, entonces podamos definir con mucha más claridad cómo va a ser ese intercambio de información. Por eso también vamos a ver en este taller qué checklist hay que tener en cuenta antes de comenzar el proyecto para saber si contamos con toda la información o no. Esto facilita esta automatización en la planificación también. Procesos de verificación y validación de datos, fundamental cuando trabajamos con un entorno compartido. Verificación que consiste en comprobar que los datos generados cumplen con los requisitos establecidos en los requerimientos de intercambio de información del cliente, pero también en lo que nosotros prometimos en ese plan de ejecución BIM. Y la validación es un proceso que asegura que la información modelada es correcta y útil según el propósito que se espera, que cumple con la calidad, que no hay elementos duplicados, que tiene toda la información paramétrica que tiene que tener, que está clasificado de forma correcta, que se encuentran los elementos en el formato que se estableció para intercambiar. Todo esto es fundamental antes de que se suba el modelo al entorno común de datos. De esta forma evitamos que los datos incorrectos se distribuyan entre participantes o entre equipos de trabajo antes de que el modelo se entregue y pueda generar muchas veces confusión o errores. Autorización y publicación de la información. ¿Quién es la persona o las personas válidas para poder autorizar o validar el modelo antes de su publicación dentro del entorno común de datos? ¿Quién gestiona las aprobaciones? ¿Cuál es el flujo de trabajo automatizado para gestionar estas aprobaciones? ¿Cómo se aseguran que las versiones antiguas se archiven correctamente para mantener la trazabilidad de los cambios y poder realizar auditorías? Y la entrega final de la información, que se deben cumplir con determinados requisitos, justamente si el modelo, por ejemplo, va a pasar a una fase siguiente. Si dentro del proyecto vamos a pasar a la fase siguiente del activo construido, entonces ese modelo tiene que ser entregado para que después se pueda utilizar en la etapa de operación. Entonces, este modelo contiene la información que necesita para estos requisitos contractuales para poder pasar a la fase siguiente. Existe una consolidación de todos los datos generados durante el proyecto. Todo esto es fundamental en la entrega final de la información. Capacitar al equipo en el entorno común de datos y a los distintos equipos que van a subir información. Cómo tienen que subirla, cómo se utiliza la plataforma, cómo tienen que trabajar dentro de la plataforma, qué procedimientos deben realizar mientras estén trabajando en la plataforma, a qué van a tener permiso y a qué no. Y esto justamente pone énfasis en la colaboración, pero lo fomenta también para poder trabajar y operar en este entorno común de datos de forma segura. Esto lo que permite en definitiva es buscar la mayor eficiencia y calidad en los proyectos dentro del entorno común de datos, pero además fomentar la colaboración donde todos los actores puedan compartir de forma clara pero también transparente. De todo esto vamos a estar hablando en este taller práctico en vivo el próximo 31 de octubre. Te voy a dejar toda la información para que te apuntes en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.